Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, el último tema de difusión que vamos a ver es difusión y potencial químico. Ok, lo voy a poner ahí. Ah, las leyes de Fick se pueden formular en términos del potencial químico, ¿no? En realidad, esta formulación es la correcta para el transporte de materia en un sistema, ya que la fuerza motriz es el potencial químico y no la concentración, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en realidad las cosas difunden por diferencias de potencial químico. Aquí hay mayor energía libre y de este lado hay menor energía libre. Para recordar ustedes cómo se definía el potencial químico, era una cosa así, ¿no? Es el potencial químico estándar. Este lo sacarían de tablas del Kubachevsky, que sería delta H estándar menos T delta S, ¿no? Lo voy a poner por acá. Más RT, logaritmo natural de ¿quién? De la actividad, ¿no? Si alguna vez vieron esto en equilibrio de fases, esto sería el delta H estándar, ¿no? Menos T delta S estándar, ¿no? ¿Sí? Ahora la actividad en realidad se define como coeficiente de actividad, ¿no? Por la concentración, ¿no? Si ustedes recuerdan. Entonces realmente todas las leyes de Fick deberían estar formuladas desde el punto de vista de quién, de potencial químico en vez de concentración. Nosotros como que de alguna forma en difusión siempre formulamos todo en términos de qué, de concentración. Voy a poner ahí ejemplo y vamos a poner el ejemplo que está aquí. Esto sucede en la vida real. Vamos a ponerle ahí. Si ustedes observan, de este lado tengo un que se tiene dos aceros, uno con silicio y otro sin él, ¿no? Este de acá sería el acero hierro, silicio, carbono y tiene un cierto contenido de carbono, aproximadamente 3.8% de silicio. Y vamos a poner ahí, estos aceros se someten a difusión en un par difusor, ¿no? Ustedes ya saben que es un par difusor. Se ponen dos pedazos de metal juntos, se meten tiempo y temperatura y se ve qué ocurre con los dos materiales. Y vean lo que sucede. Este de aquí tiene más contenido de ¿quién? De carbono, ¿no? Y este de acá tiene que menos contenido de carbono. Pero vean cómo la curva parece ser que no coinciden los contenidos de carbono. Como que de este lado, el que tiene menos carbono, incluso aumenta su concentración en vez de disminuirla, ¿no? Él lo va a poner ahí. El acero con menor contenido ¿de quién? Aumenta su concentración en la interfase, mientras que el de mayor la disminuye, ¿no?
Entonces decíamos, este de acá tiene más carbón que este. Y este de aquí, al parecer, aumenta considerablemente su concentración, ¿no? Y de alguna forma, entonces, le voy a poner ahí. Déjeme ver. Esta diferencia en teoría, ¿de dónde a dónde tendría que ir la difusión? De la zona de alto carbono a la de qué? A la de medio carbono. Esta diferencia de contenido de carbono es mucho mayor, ¿va? Vamos a ponerle aquí, a la esperada, ¿no? Debido a la presencia de ¿quién? Del silicio, ¿no? O sea, como que el silicio rechaza a ¿quién? Al carbono que está en esta zona y hace que difunda hacia la otra parte, pero en mucha medida, ¿no? Incluso aquí la diferencia de concentraciones es muy alta, ¿no? Y esto es debido a que el carbono tiene una distinta actividad de este lado que de este. En teoría, la interfase, el carbono tiene la misma actividad del lado del silicio que del que no tiene silicio, pero no están a la misma concentración. ¿Sí lo observan? Deberían de llegar a la misma concentración, pero no, hay un brinco enorme, ¿no? Este brinco tiene que ver con que de este lado hay silicio y de este lado ¿qué? No hay silicio, ¿no? Y le voy a poner ahí el esquema debería de estar, vamos a ponerle ahí. El esquema debería de ser el siguiente, ¿no? El esquema debe ser el siguiente, ¿no? Yo tengo una concentración de este lado de carbono, de este lado tengo otra concentración. Después de un tiempo debería de formar una curva suave, ¿no? ¿Sí? Donde este lado del silicio le proporciona carbono al otro lado, pero debería de ser que continua, ¿no? Pero por la presencia del silicio, ¿qué es lo que realmente observamos en la curva? El brinco, ¿no? El famoso brinco que está aquí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Esto es lo que realmente sucede en la pieza en vez de suceder esto de acá, ¿no? Si ustedes recuerdan la difusión de Grube, tendría que dar una curva así, ¿no? El par difusor. Pero dio esta, ¿no? ¿Y por qué dio esta? Bueno, por el contenido de silicio que hay de este lado, ¿no? Entonces vamos a poner ahí. En términos de potencial químico, la primera ley de Fick se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Y vamos a poner ahí la idea. En teoría J es igual a, se supone que era menos D, ¿no? Por el coeficiente de difusión, aquí le voy a poner menos M por C, la concentración de la pieza, por el gradiente, vamos a poner aquí delta, parcial de ¿quién? Del potencial químico con respecto de X, ¿no? Ahorita voy a explicar quién es esta M. C es la concentración, ¿no? La concentración de la pieza, que sería la concentración que hay de este lado de la pieza o de este otro lado. Pero M, lo voy a poner aquí, M se conoce como la movilidad química de una sustancia, ¿no? Y se puede calcular de la siguiente forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula M? Le voy a poner ahí, M es igual a D entre RT, ¿no? Es decir, cuando yo en vez de utilizar la ley de Fick con gradiente de concentración, lo utilizo con gradiente de ¿quién? De potencial químico, ya no utilizo aquí el coeficiente de difusión, utilizo a la movilidad química, que es ¿quién?
la movilidad química que es D entre RT, ¿no? Y voy a poner ahí cuando existe un coeficiente de difusión, perdón, de actividad distinto de ¿quién? De 1. La primera ley de Fick se va a escribir de la siguiente forma. Entonces va a ser prácticamente lo mismo, pero va a tener un término extra. Lo vamos a poner aquí. El término extra que tiene, vamos a ponerlo, es logaritmo natural de la gamma con respecto al logaritmo natural de la concentración, ¿no? Más 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, esta sería la ecuación cuando todo es ideal. El coeficiente de actividad vale ¿cuánto? 1, ¿no? Además lo voy a poner aquí. De la siguiente forma. Entonces, si gamma, lo voy a poner aquí, si gamma es igual a 1, esta sería la expresión. Y si gamma es distinto de 1, esta sería la expresión, ¿no? Ya vieron que entonces se pone más difícil el asunto. En la vida real así es todo. Les voy a decir, nadie simula con esta ecuación. Nadie hace nada con potencial químico. Todo el mundo utiliza la de concentración, ¿no? Y se olvidan de esto. Pero bueno, hay que saber que realmente lo que impulsa la difusión es el potencial químico y que en caso de que haya otras sustancias que afectan, por ejemplo el silicio, tendría que considerar el coeficiente de actividad del carbono, sacarle el logaritmo, ¿no? Conocer el coeficiente de actividad, ya sea solución regular, ¿sí? ¿Alguna vez vieron método de solución regular? ¿No? Modelo de solución regular para encontrar gamma. Entonces ahí podrían obtener la gamma para todo el rango de composiciones, le sacan logaritmo y logaritmo de la concentración y hacen la derivada. Y esta sería la primera ley de Fick, ¿no? Es todo un rollo. Y voy a poner ahí, debido a esta interacción de gamma, ¿no? La difusión puede ocurrir incluso en dirección contraria a lo esperado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en vez de ir de una zona de alta concentración a una de baja, puede ir de baja hacia ¿qué? Hacia alta, ¿no? Cuando la concentración, perdón, cuando el flujo, ¿verdad? Cuando el flujo se da en dirección contraria a lo esperado, se conoce como uphill, así se llama, como contracorriente, ¿no? Como los salmones. La difusión va en contra ¿qué? Corriente. ¿Qué querría decir? Que incluso la concentración, por ejemplo, si aquí tengo más concentración de carbono y esta tiene menos concentración de carbono, es posible que la curva esté al revés, ¿no? Que la de baja concentración incluso le done su carbono a quién, a la de alta concentración. Y eso tiene que ver con qué, con la presencia de otros elementos químicos, ¿no? Dentro del sistema, ¿sí? Que la difusión en vez de ir de alta a baja, va de baja a qué, a alta concentración, ¿no? ¿Sí? Eso sería como lo último que varíamos a ver. Entonces, hay que saber que las leyes de Fick se pueden formular así. ¿Cómo quedaría la segunda ley de Fick en términos de gradiente de potencial químico? No, no, no. Aquí, en teoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado entre esta diferencia de concentraciones? Esto, ¿no? ¿Qué sucedió en realidad? Esto. ¿Qué quiere decir? Que la zona donó más carbono del que debería y esta zona aceptó más carbono del que ¿qué? Del que debería. ¿Y por qué? ¿Por qué no formó esta curva? Pues porque de este lado hay silicio y el silicio está
haciendo un efecto de repulsión con el carbono. Expulsa más carbono del que debe, ¿no? Como que esta pieza no quiere el carbono y esta pieza eh, tiene mayor afinidad por el carbono porque no tiene silicio, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y todo eso tiene que ver con que no sea la curva suave, tiene que ver con esto, ¿no? Con la movilidad química y con que todas las ecuaciones deberían estar planteadas desde el punto de vista de qué? De potencial químico. Sí, pero bueno, la cosa se pone muy difícil en cuanto a hacer los cálculos así. Entonces todo el mundo normalmente utiliza las leyes de Fick utilizando la concentración. En cuanto a la segunda ley de Fick, bueno, pues habría que hacer todo el balance y todo. No lo voy a poner, ¿sí? Creo que con esto es más que suficiente saber que el flujo se puede escribir en términos de quién, de potencial químico, y entonces habría que considerar al coeficiente de qué, de actividad de la pieza, ¿no? Que ese depende de la concentración de otras sustancias. Con esto en teoría terminamos difusión y voy a entonces a cerrarlo, vamos a poner ahí guardar. ¿Cuál? Ah, sí, claro, porque bueno, obviamente aquí hay mucha concentración de carbono que está siendo recibida de esta pieza, ¿no? La pieza de silicio expulsa el carbono y expulsa mucho carbono, ¿no? Pero el resto de la pieza entonces empieza a provocar la difusión dentro de este pedazo de sólido, ¿no? Aquí hay mucho contra baja concentración, entonces todo este sólido empieza a formar una curva estilo función error, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Como que este se descarbura y este se carburiza, ¿no? En la orilla. ¿Sí? Deberían de estar a la misma, o sea, debería de haber ocurrido esto, ¿no? El que tiene mucho carbono baja su contenido de carbono y el otro lo aumenta, pero debería de formar una curva suave, ¿no? Pero eso nunca sucede. Siempre dependiendo de los elementos presentes va a haber esta discontinuidad, ¿no? Va a haber esta discontinuidad entre una pieza y otra y eso depende de qué elementos estén por ahí, ¿no? Va a haber algunos que lo repelen, va a haber algunos que lo atraen, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, voy a dejarle hasta ahí, vamos a guardar y vamos a hacer algunos ejercicios en Excel sobre las curvas de potencial químico. Entonces déjenme abrir el Excel. Y vamos a intentar hacer las curvas. Yo voy a hacer una o dos y ya a ustedes les va a tocar hacer el resto. Ah, creo que teníamos ahí nuestro archivo. Déjenme abrir. Este fue el último archivo que les pedí que hicieran, ¿no? De la función error. Entonces vamos a poner aquí el caso de que sólido que semi-infinito, ¿no? Sólido semi-infinito, ¿va? Y vamos a hacer entonces nuestra hoja de cálculo para graficar el sólido semi-infinito. Vamos a poner ahí. Lo primero que necesitamos, según nosotros, era a C0. Más voy a poner aquí la ecuación. Insertar una ecuación. ¿Cuál era la ecuación de sólido semi-infinito? C que depende de quién? De x, t, ¿no? La constante que depende de la posición y del tiempo es igual a quién? C0, ¿no? Menos CS por la función error de quién? X entre quién? 2 raíz, ¿no? DT, ¿no? Más CS, ¿no? Sí, con esta ecuación vamos a intentar hacer la gráfica de esta. Entonces le voy a poner aquí la concentración. Voy a poner aquí concentración inicial. Vamos a poner ahí algún ejemplo. Le voy a poner uno de bajo carbono, ¿no? Más, es más bajo el carbono, una 0.2%. Ah,
Creo que le faltó. Así, ¿no? Es el porcentaje inicial de la pieza de carbono. Es un acero de bajo carbono porque el eutectoide, ¿dónde se encuentra? En el punto ¿qué? 0.8% más o menos. Entonces un hipoeutectoide y le voy a poner ahí la concentración en la superficie. Vamos a poner ahí del 6%. 6%. Y vamos a poner ahí la temperatura en Celsius. Claro que sí. Esperamos. Ahí está la concentración en Celsius. Digo, la temperatura en Celsius la vamos a poner de 850. La temperatura en Kelvin. ¿Cómo calcularíamos la temperatura en Kelvin? Este más quién? 273, ¿no? Punto 15 si quieren. Y le voy a poner ahí el D0. D0, ¿en qué unidades? Vamos a ponerle centímetros cuadrados entre qué? Entre segundo. Va a ser de 0.12. Delta H, le vamos a poner aquí delta H. En kilocalorías por mol. Que va a valer 32 kilocalorías por mol. ¿Y qué nos faltaría? El coeficiente de difusión, ¿no? Lo voy a poner ahí. ¿Cómo lo calcularíamos? El coeficiente de difusión. Con la de Arrhenius, ¿no? Que es de 0 por la que exponencial de quién? De menos delta H, ¿no? Pero el delta H va por 1 e a la 3, ¿no? Porque son kilocalorías. ¿Sí o no? Entre R, ¿cuánto vale R? Por la temperatura en Kelvin, ¿no? ¿Sí? Es el modelo de Arrhenius. No es tan lento, no es tan lento, ¿verdad? Todavía vive mi pila. Sí, entonces vamos a intentar hacer la gráfica de la función error. Sí, la que está ahí, la ecuación. ¿Así? ¿Listo? Va, entonces vamos a poner aquí tiempo. El tiempo lo vamos a poner en horas, ¿les parece? Y vamos a poner al tiempo 0, 1 hora, hasta llegar a 10 horas de tratamiento, ¿no? Déjenme ponerle colorcito si quieren, para que se vea bonito. No, 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 tiene que estar bien. La calidad ya está decayendo, sí. Y le vamos a poner ahí, ok, vamos a graficar 10 horas de tratamiento.
utilizando la solución de sólido semifinito. Déjeme ponerlo un poquito más abajo. ¿Cuántas horas? Hasta 10 horas. Y la posición aquí la voy a poner, la posición la vamos a poner en centímetros. Y le voy a poner aquí 0 centímetros. ¿Por qué se cambió esto? Rayos. Ok, X en qué. Vamos a ponerle azul. Bueno, ¿qué importa? Vamos a ponerle ahí. Posición 0. Luego 0.1 centímetros. Y así en adelante, ¿no? 0.1 hasta llegar a... No sé por qué el Excel está fallando, creo. Sí, ya está loquito, ¿ah? No, hasta punto... ¿Qué? Espérame, porque mi Excel ya se volvió loco. Sí, ese cable de cargador venía infectado con algo. Déjeme cerrarlo y volverlo a abrir. Hasta 1 centímetro. A ver, déjeme ver qué pasó con mi Excel. Con la calculadora, bueno ya, ahí está. Hasta 1, ¿no? Ahora sí, ¿no? Así. Ahí está, ¿no? ¿Y qué vamos a graficar aquí abajo? Le voy a poner aquí. Lo que vamos a graficar va a ser la concentración de la pieza. Vamos a ponerla así. Vamos a combinar la celda. Esta es la concentración en función de quién, posición y qué. Y tiempo, ¿no? Para combinar la celda. Selecciona las celdas y aquí dice combinar y centrar. Concentración, ¿no? Vamos a graficar la concentración. Voy a explicar rapidísimo. Vamos a hacer esta gráfica de esta función error. ¿Sí? Ustedes la hacen en su casa lentamente, pero voy a ponerla yo, ¿no? ¿Qué sería concentración qué? ¿Cero? ¿No? Déjeme ponerle paréntesis. Concentración 0. Fija, ¿no? Menos quién? Menos CS fija. Porque todos estos datos van de la tabla, ¿no? ¿Por quién? Función error. Aquí dice función error. Y se acuerdan que me pide dos límites, ¿no? El inferior vale ¿cuánto? 0 y el superior es esto que está aquí adentro de la función error, ¿no? Entonces vean cómo voy a poner ahí el tiempo y la posición. Ah, perdón, aquí le falta el por, ¿no? ¿Sí? Por la función error. Desde 0 hasta, y le voy a poner desde x, ¿entre quién? Entre 2 raíz de quién? Raíz de d fijo, ¿por quién? Por el tiempo, ¿no? ¿Quieren que lo haga más grande? Espérenme. Ahí está, ¿no? Ahorita vamos a platicar quién va fijo y quién no. Sí, D va fijo, el coeficiente de fusión va fijo. Las dos concentraciones van fijas. Aquí me falta aquí más CS, ¿no? Más CS, que es la de aquí arriba, ¿no? Sí, es la ecuación que está aquí arriba. Sí, ahorita platico por qué da división entre 0. Antes de terminar la ecuación, estamos tomando esta posición y estamos tomando ¿qué tiempo? Este de acá, ¿no? Ahora, para hacer la gráfica, voy a fijar este renglón 9 más, sí, más CS, ¿no? La concentración CS. Ahora, va la atención aquí, ¿va? En vez de, perdón, en vez de B9 solito, voy a fijar este renglón para que a la hora de recorrer la fórmula siempre mantenga la posición del renglón 9, ¿no? Entonces le voy a poner aquí signos de pesos. Ahí está fijo el renglón 9, ¿no? Y en el tiempo voy a fijar la que, la columna que, A. Entonces ahí fijo la columna A. De tal forma que siempre va a estar con este renglón y con esta que,
columna. Ahora, el tiempo está en horas. ¿Cómo lo paso a segundos? Por 3600, ¿no? ¿Sí o no? X está en centímetros y D está en centímetros. Lo demás no tiene problema. Y esa sería mi ecuación. ¿Va a dar una hermosa división entre cero? Sí, porque el tiempo es cero, da división entre cero. Excel no sabe hacer el límite. Hoy vamos a platicar y voy a recorrer la fórmula hasta el ancho de acá, hasta 1. Ahí voy, chicos. Ahí voy. Y le voy a poner porcentaje. Voy a explicar rapidísimo qué es lo que está pasando. Se fijan, de este lado es la superficie, que está a qué concentración todo el tiempo. 6, ¿no? 6 está a la concentración CS, ¿no? Esta de aquí. Y el interior del sólido está a qué concentración. 0.2%, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, se va modificando la concentración de quién. Del sólido, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahora, ¿por qué me da división entre cero? Muy bien, dice su compañera, porque aquí estoy dividiendo entre tiempo, ¿qué? A ver, chicos, tranquilos. Ahí va, chicos. Aquí hay una división entre cero en este término, ¿no? ¿Sí? Ahora, ustedes ya saben hacer el límite cuando la función error tiende a infinito, porque si el tiempo vale cero, este término de adentro de la función error es infinito, ¿no? ¿Cuánto vale la función error de infinito? 1. ¿Cuál sería la concentración en el tiempo cero? Si esta vale infinito y vale 1 la función error. No, la función error vale ¿cuánto? 1, ¿no? Dijimos. Lo de adentro vale infinito. La función error de infinito es ¿quién? Es 1. Espérame, y CS se cancelan, ¿no? ¿Cuánto vale la concentración al inicio? ¿Cuánto vale? C0, ¿no? Entonces, para el primer renglón, chicos, atención. Para el primer renglón le voy a poner, todo el primer renglón vale ¿cuánto? Así, ¿no? ¿Punto qué? Entonces, el primer renglón Excel no lo puede calcular. ¿Por qué no lo puede calcular? Porque hay división entre cero. Ahí va otra vez, chicos. Pongan atención. ¿El primer renglón con qué se llena? Con la concentración inicial. El segundo renglón ya se llena con la ecuación que está aquí, que es la función error. No sé qué pasó aquí. ¿Sí? El segundo renglón ya se llena con la función error. Y vean cómo está CS, no, perdón, C0, que es el azul, menos CS fijos, por la función error desde 0 hasta ¿quién? X entre 2 raíz de D por T. La X fijo el renglón, 9. Y en la columna fijo a la columna A del tiempo, ¿no? El tiempo lo multiplico por ¿cuánto? Por 3600 para que esté en segundos. Y al final le sumo ¿quién? La concentración en la que? En la superficie. Y les debe de dar estos datos, más o menos. Sí. Para convertirlos a porcentaje, aquí le pone porcentaje. Entonces está mal este. Sí, desde acá manejo porcentaje. No, no lo cambio, ahí está el porcentaje, chicos. 0.2%. Ok, voy a hacer lo último, chicos, voy a hacer lo último, atención. Entonces, voy a ponerle algo que se conoce como formato condicional. Le voy a poner aquí formato condicional, escala de color. Y le voy a poner ahí formato condicional. ¿Sí? Y voy a explicar. Perdón. Entonces, ¿cómo se pone el formato condicional? Ustedes aquí eligen escala de color y eligen una concentración por ahí. Voy a subirle la temperatura de 850 a 900. Y quiero que vean lo que sucede. La zona verde es la que está con baja concentración. La zona amarilla tiene concentración intermedia. Y esta zona que es la superficie está a alta concentración.
Vea que la concentración va subiendo poco a poco para el sistema. ¿Sí lo ven? Poco a poco la zona que penetra el carbono es hasta acá, ¿no? Esta sería como la gráfica de la capa carburada, ¿no? Después de 1 hora la capa carburada es esta, ¿no? Después de 2 horas la capa carburada esta, ¿no? Y así poco a poco la capa carburada va avanzando y va penetrando ¿en quién? En el sólido. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Dudas, preguntas? ¿Por qué coloreamos así? Para ver los valores en forma de colorcitos. Utilizamos... Sí, ahorita la cambié a ¿qué? A 900 para que vea usted el efecto de quién. De la penetración de la capa carburada, ¿no? Sí, esta función es simplemente esta ecuación de aquí, ¿no? Otra vez, aquí en la primer renglón sería C0, ¿no? Se pone directo, ¿por qué? Porque la función error de infinito vale ¿cuánto? 1, ¿no? ¿Sí? Tienen que hacer esta gráfica, tal cual. Ustedes tendrían que hacer esta gráfica para distintas posiciones y distintos tiempos calcular esta expresión de aquí, ¿no? ¿Sí? Aquí se pone la división entre ceros, se pone aquí ¿quién? Simplemente a mano, ¿verdad? Se pone C0, ¿no? O sea, le voy a hacer 2 gráficas extra. Le voy a poner aquí insertar, dispersión. Le voy a poner ahí las curvas y le voy a poner seleccionar datos y le voy a poner, ok, vamos a agregar una serie. Primero vamos a graficar para cada tiempo. El nombre de la serie va a ser 0 horas. El nombre de la serie es este, 0 horas. Los valores en X van a ser los que están aquí. Y los valores en Y va a ser la concentración de la pieza, ¿no? Que sería este renglón de aquí, ¿no? Entonces, al tiempo 0, toda la concentración, ¿en qué concentración se encuentra? Punto ¿qué? 0.2%, ¿no? Voy a poner aceptar, 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 ¿no? Esa es la concentración al tiempo ¿qué? 0, ¿no? ¿Qué pasa si yo recorro la gráfica? Vamos a recorrerla tantito hacia abajo. ¿Qué le va pasando a la sustancia? Ah, creo que no va a funcionar. A ver, déjeme cambiar. Cambiar el tipo de gráfico. Ah, y le vamos a poner ahí diseño, ¿no? Vean que al tiempo 0 la concentración es esta línea azul. Y conforme va avanzando el tiempo, la capa carburada, esta zona, poco a poco va penetrando al interior de la pieza. De este lado estamos graficando a quién? A X, ¿no? Y de este lado estamos graficando la ¿qué? La concentración, ¿no? La concentración de carbono brinca desde 0 hasta ¿qué? 6%. Y la concentración va penetrando poco a poco al interior de la pieza. Después de 10 horas, ¿no? Después de 10 horas. Sí, ¿no? Serían 10 horas. Estaríamos observando una concentración de ¿cuánto? Una penetración de ¿cuánto? De 0.3 centímetros, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Esa sería la zona que ya penetró el carbono, ¿no? Aquí lo voy a poner, estamos graficando aquí C versus ¿quién? Concentración versus tiempo. Lo graficamos por renglón, ¿no? Este renglón contra ¿quién? Contra este renglón, ¿no? Y lo hicimos para varios renglones y nos dio esta curva, ¿no? Vean qué pasa si le aumento la temperatura. Vamos a poner ahí 950. Vean que la capa carburada penetra cada vez que... Cada vez más, ¿no? ¿Sí? Y si le pongo ahí 1000 grados, 1000 grados, poco a poco la zona carburada ya está hasta 0.4 ¿qué? Centímetros, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Esa sería la forma o el comportamiento de la solución de sólido semi-infinito. Se supone que el resto del sólido se encuentra ¿a qué concentración? Punto ¿qué? 0.2%.
Y solamente en la superficie del sólido estaría viendo esa modificación en la concentración. Poco a poco el contenido de carbono va aumentando, ¿no? ¿Sí? Vamos a graficar la otra que tienen que graficar. Vamos a poner aquí insertar, gráfico. Uno de dispersión con puntitos y palitos. Bueno, así. Y le vamos a decir, ahora vamos a graficar otra cosa. Le vamos a poner seleccionar datos. Y vamos a agregar una gráfica. ¿Cómo se va a llamar esta gráfica? Esta va a ser por posición. Entonces, en la posición 0, ¿cuál es mi eje X? Ahora va a ser el tiempo, ¿no? Tiempo. Y en el eje Y va a ser la ¿qué? La concentración, ¿no? Y voy a explicar ahí más o menos qué sucede. Se supone que en el tiempo 0, toda la concentración valía 0.2. Pero en la superficie inmediatamente yo pongo una concentración de ¿cuánto? De 6%. Y la superficie mantiene esa concentración todo el tiempo ¿de cuánto? De 6%. ¿Qué pasa si yo grafico todas las posiciones? Vamos a ver qué pasa con las demás posiciones. Esto les pasa a las posiciones. Por ejemplo, vamos a poner ahí diseño. La posición de 1 milímetro, esto es 1 milímetro, ¿no? La naranja. Después de una hora la concentración ya se encuentra en esta zona y poco a poco la concentración va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta alcanzar, ¿qué concentración va a alcanzar al final? 6%. Se fijan, la concentración de la posición 2 milímetros va aumentando poco a poco hasta alcanzar, ¿qué? El 6%, ¿no? Y cada una de las concentraciones, dependiendo de la posición, se tarda más tiempo en empezar a aumentar su ¿qué? Su concentración, ¿no? De este lado estaríamos graficando ¿qué? Concentración y de este lado tiempo, ¿no? ¿Sí? Esta es la gráfica C versus ¿quién? Versus tiempo, ¿no? ¿Sí? Estas son las dos gráficas clásicas que ustedes deberían de conocer. Posición contra concentración a distintos tiempos y concentración contra tiempo para distintas posiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos? Con lo que sucede ahí. Ok, de esto de aquí les voy a pedir que grafiquen otras dos cosas. ¿Cuáles son las otras dos cosas que quiero que grafiquen? ¿El gradiente de quién? De concentraciones y ¿quién más? El flujo, ¿no? Para estos dos tendrían que hacer ustedes, en vez de aquí poner concentración, ¿qué pondrían aquí? Gradiente. Y en vez de esta ecuación, ¿cuál ecuación utilizarían? La del gradiente, ¿no? Para soluciones sólidos semi-infinitos, ¿sí? ¿Tiene sentido? Ustedes tendrían que hacer esas tres gráficas. Yo hice la de ¿quién? La de concentración. Vean cómo en la ecuación todos los datos del material, los pongo fijos. Todos los que están aquí arriba en la tabla los pongo ¿qué? Fijos. Lo que tiene que ver con posición, fijo el renglón. Y los que tienen que ver con el tiempo, fijo la ¿qué? La columna, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y le tienen que poner su escalita de colores, ¿no? Su escala de colores. ¿Dudas, preguntas con lo que hay que hacer? Para las otras dos sería la de gradiente para Sólido semiinfinito y gradiente para, y flujo para sólido semiinfinito, ¿no? La forma de las gráficas son como una curva gaussiana. ¿Lo van a ver ustedes? Es como una curva gaussiana. Si ustedes recuerdan, la derivada de la función error es una curva gaussiana, ¿no? Porque la integral de la curva gaussiana es la función error, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? La vida no tiene sentido, ok. Vamos a hacer la otra gráfica. Aquí le voy a poner par de semi-infinitos, ¿no? Y literalmente voy a copiar y pegar toda la ecuación, ¿no? Aquí le voy a poner control C y control V, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de sólido semi-infinito? Ustedes la tienen por ahí, chicos.
Es CA, ¿no? No, CB menos CA, ¿no? Entre 2. ¿No? Y acá en vez de CS va ¿quién? CA más CB, ¿no? ¿Qué datos necesitaríamos aquí para graficar esta? Ya no necesitaríamos concentración en 0, concentración en S. ¿Cuánto sería? CA. Voy a poner así CA y C ¿qué? Y CB, ¿no? Vamos a poner el caso de ¿qué? Cobre y ¿qué? Y zinc o cobre y latón, si les parece. Y todo lo vemos en términos de cobre. ¿Sí? En el primero le vamos a poner que tiene un 70% de ¿quién? De cobre. Y del otro lado tiene 0% de cobre, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan? La temperatura ahí le vamos a poner 1100. ¿Perdón? Y ahora le voy a poner aquí, ¿cuántos coeficientes de difusión estamos? Exacto, ¿el de qué? Interdifusión. Para calcular interdifusión necesitábamos ¿qué? El del sólido A y el sólido ¿qué? Sale, vamos a poner entonces aquí, este va a ser el coeficiente de interdifusión, perdón, coeficiente de difusión de A, delta H de quién? De A y este de quién? De A, ¿no? D0, delta H y D, ¿no? Y estos tres los vamos a copiar así, control C. Y control B, ¿no? Y ahora todos con quién? Con B, ¿no? B, B y B, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a poner los datos. Déjenme poner los datos aquí. Vamos a borrar los datos de tabla de función error. Bueno, ahorita borramos. Vamos a llenar los datos. Si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos aquella vez, voy a abrirlo, chicos. Sale, el de cobre, vamos a ponerle ahí. Rayos, no se ve. Dice ahí el de cobre, ¿era cuánto? 2 y qué? Y 30, ¿no? Vamos a poner este es 2 y qué? Y 30, ¿no? Y el coeficiente de difusión sería este, ¿no? Y el del zinc sería .34 y qué? Y 45.6, ¿no? Y vamos a poner aquí otra vez el Arrhenius, ¿no? Es más, lo voy a copiar y pegar, ¿no? La expresión de Arrhenius la voy a copiar y pegar. Y dice ahí, toma el D0, ¿cuál D0? Este. Y multiplícalo por menos delta, ¿qué? H, pero el delta H de B, ¿no? Estos serían los dos coeficientes de difusión, ¿no? El de A y el de ¿quién? El de B. ¿A qué temperatura? Esta, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, vamos a insertar más celdas, ¿verdad? Esta solución tiene muchos parámetros. ¿Cuánto vale X de A? Habíamos dicho es el que, el promedio de quién? CA y quién? Y CB, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner promedio de quién? De estos dos, ¿no? ¿Cuánto vale? 35%, ¿no? ¿Cuánto vale la concentración de la sustancia B? X de B, ¿no? ¿Cuánto valdría? 1 menos este, ¿no?
No, algo está mal ahí. Es igual a uno menos este, ¿no? Son 65%, ¿no? Listo, ya voy a cerrar los datos. Ahí está, ¿no? Y luego, ¿cómo se calculaba el coeficiente de interdifusión? Ajá, coeficiente de interdifusión. Control C. Vamos a poner ahí el de interdifusión. ¿Cómo se calculaba? X de quién? X de A por quién? Por difusión de B, ¿no? Más X de B por difusión de quién? De A, ¿no? ¿Cuál es la difusión de A? ¿No? ¿Sí? Y me da una interdifusión de tanto. Déjeme ponerle ahí notación científica. ¿Qué pasó? Está a 1100, ¿no? Todos estos datos son los que necesito para quién? Para esta ecuación, ¿no? La solución de Grube. Este es X de A por DB, ¿no? Azul con este de arriba, ¿no? Y X de B por A, ¿no? Van cruzados, ¿no? Esta hoja les puede salvar la vida el día del examen, ¿no? Porque ya nada más meten los datos y les calcula la interdifusión, les calcula a cualquier posición, a cualquier tiempo, les calcula todo, ¿no? ¿Sí? O sea, si hacen bien esta hoja de cálculo y la pasada, y les pide una concentración, ya nada más le ponen los datos y les da automáticamente la concentración, ¿no? O sea, les puede salvar la vida el día del examen, ¿no? De hecho, el día del examen, la primera hora y media, vamos a hacer, ¿qué? Ejercicios. Y la segunda hora y media, vamos a hacer el examen, ¿no? O sea, así fresco como está el asunto, así terminamos de hacer los ejercicios, hacemos el examen, ¿no? Fresquecitos. Es el de Arrhenius, pero con D0 y delta H de B, ¿no? ¿Sí? El examen, por cierto, hoy acabamos difusión. El examen es en 15 días. La siguiente semana ya vamos a ver otro tema. Y en 15 días nos vemos aquí para el examen. Ah, va a haber una parte de teoría. Sí, dígame. Sí, póngale notación científica. Entonces, la siguiente semana vamos a ver recocido. Toda la parte de deformación en frío y recristalización, crecimiento de grano y recuperación. En el examen va a venir ejemplos de estas ecuaciones, cómo evaluarlas con la tabla de función error, usando el Excel, etcétera. ¿Sí? Y ya, ¿no? Y va a haber preguntas de teoría, ¿sí? Las preguntas de teoría van a ser a casa, van a ser a casa, les mando un formulario en internet y van a tener el fin de semana para terminarlo. ¿Mande? Sí, de A. También es Arrhenius, de A, ¿no? Bueno, chicos. El de interdifusión es concentración de XA por DB y XB por DA, ¿no? Bueno, ya voy a seguir para terminar de hacer esta.
¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar la función error que estaba aquí. Toda esta la voy a borrar. Y vamos a graficar, le voy a poner ahí, vamos a graficar de menos 0.5 menos 0. ¿Qué? 5 menos 0.4 y así hasta llegar a qué valor? A 0.5, ¿no? De menos 0.5 a más 0.5, ¿no? 0 es la interfase, ¿no? 0 es la interfase para todo tiempo. Ahora, de nuevo, tienen que hacer el análisis. ¿Qué pasa en el tiempo 0 si aquí le pongo un 0 aquí adentro? Esto se hace infinito, la función error de infinito da 1. ¿Cuánto da la concentración? Otra vez. Lo de aquí adentro se hace infinito, ¿no? Toda la función error vale ¿cuánto? 1. ¿Cuánto valdría? No, no vale 0. Aquí sería nada más ¿quién? Muy bien. Sin importar la posición, ¿no? ¿Cuánto valdría qué? CB, ¿no? Lo voy a poner aquí CB, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Lo voy a fijar. Entonces, ¿cuál es la concentración de este lado de la pieza? CB, ¿no? Directo. Ah, perdón. Perdón. Va un asunto importante. Si consideramos el lado positivo, ¿no? Si X es positivo y el tiempo vale 0, esto sería más infinito, ¿no? Y esto daría 1. Estamos de este lado, ¿no? De la interfase. ¿Sí o no? Entonces aquí del lado positivo, sí sería CB, ¿no? Y del otro sería con negativo, ¿sería quién? No, no menos CB. A ver, pónganle menos 1. Sería CA, muy bien, muy bien. Si este en vez de valer 1 vale menos 1, la función error. ¿Vale cuánto? CA, ¿no? Entonces de este lado, de aquí para acá, sería quién? CA, ¿no? Fijo, ¿no? De este lado es CA fijo, ¿no? ¿Y quién es en la interfase cuando X vale 0? Si aquí vale 0 la función error, ¿cuál sería aquí en medio? El promedio, ¿no? Muy bien, aquí ¿cuál sería la constatación? ¿El promedio de quién? Promedio de CA y CB, ¿no? O sea, sí, 35%. Así está el sistema al inicio, ¿no? De este lado mucho cobre y de este lado nada de cobre, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? El Excel no va a poder resolver este renglón. ¿Por qué no lo puede resolver? Porque el tiempo vale ¿cuánto? Vale 0 y se determina, ¿no? El tiempo vale 0, ¿no? Sale, vamos a resolver el siguiente renglón. Y con eso nos vamos a despedir del Excel. Sale, ¿qué ecuación va aquí? Esta de aquí arriba, ¿no? Sale, entonces yo la voy a empezar. Vamos a poner ahí CB. ¿Dónde está CB? Por acá arriba. CB menos ¿quién? Menos CA. Y van fijas, ¿no? Fija y fija, ¿no? Todo eso entre ¿quién? Entre 2, ¿no? Por, no, sí, ¿no? Por la función error de quién? De 0 hasta dónde? Hasta este valor, ¿no? Y de nuevo es X, ¿no? ¿Entre quién? Entre 2 por raíz de quién? De D por el tiempo, ¿no? Ahí está D por T. Ahí va, entonces vamos a arreglarlo. La posición tiene que estar fijo, ¿quién? Dijimos. El renglón, ¿no? Renglón 15. Todo el tiempo esta es la posición, renglón 15. Y el tiempo tiene que estar fijo, ¿qué? La columna, ¿no? ¿Así? Y va por 3600, ¿no? ¿No? Y falta el último término, más el promedio de quién? Promedio de CA y CB, ¿no? Fijo, ¿no? ¿Y qué onda con la pizza? No viene.
Ok, ahí está la ecuación, tal cual. La ecuación sería CB menos CA entre 2 por la función error de ¿quién? De X entre 2 raíz de D. Ah, D va fijo, ¿no, chicos? D va fijo, el coeficiente de interdifusión va fijo. ¿No? Por el tiempo va fija la columna por 3600 más el promedio de concentraciones. Y el promedio va fijo aquí también, ¿no? A18 es el tiempo y está fija la columna. ¿Sí? Con esta ecuación la voy a recorrer para todos lados y me va a graficar la que. La concentración en función del tiempo y la que. Y la posición, ¿no? ¿Sí? No la quito todavía. ¿Creen poder ustedes hacer el flujo y el gradiente? Les voy a dar 15 días para que lo intenten. Sí, dígame. ¿Cuál va fija? Aquí va fija el renglón de la posición, ¿no? Va fijo el renglón. Pero acá el tiempo va fija la columna, ¿no? Y el coeficiente de difusión va fijo todo, ¿no? Recuerden que las actividades valen ¿cuánto? El 70% de su calificación. Si sacan más de 5 en el examen, si no valen el 30 nada más. Entonces, hagan las actividades, chicos. Les sirve mucho porque el día del examen llegan y vacían los datos y todo se calcula, ¿no? Si no lo hacen, es una pena, todo a mano, ¿no? Todo con su dedito y tabla de función error hay que traer. De todas maneras, tráiganla por si cualquier cosa. Le voy a dar enter, ¿va? Me da ahí un porcentaje, no se preocupen. Déjenme recorrerle ahí los decimales. Y vamos a recorrerlo hacia todos lados, ¿no? Y quiero que observen qué va pasando. Este lado que tiene mucho contenido de qué? De cobre, poco a poco va disminuyendo su contenido. Y de este lado que no tenía cobre va aumentando el contenido de cobre. ¿Sí lo ven? Ahora voy a poner aquí seleccionar los datos, ¿no? Porque esto no, vamos a quitar. Vamos a graficar en par de soles infinitos, vamos a ponerle aquí. ¿Qué vamos a graficar? Primero, ¿por qué? Por posición, ¿no? Para distintos tiempos. Entonces, al tiempo 0, vamos a graficar posición, que es esta de aquí arriba, la columna de aquí arriba. Posición, ¿por quién? Con concentración, ¿no? Y le voy a dar a aceptar. En X y Y concentración, ¿no? Esta es la concentración al inicio. De este lado 70% y de este lado, ¿qué? 0, ¿no? ¿Qué pasa si yo recorro la gráfica? Vamos a ver qué va a pasar. Le va pasando esto, ¿no? Poco a poco el contenido de cobre va bajando, ¿no? Y de este lado el contenido de cobre va, ¿qué? Aumentando, ¿no? Y esta es la zona de la, ¿qué? De la interfase, ¿no? En la interfase la concentración de cobre no cambia. Si lo ven de este lado, el contenido de cobre va bajando poco a poco. Y de este lado va, ¿qué? Va subiendo. En teoría todo va a acabar a la misma, ¿qué? Concentración, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Va a terminar constante todo. ¿Cuál va a ser el valor? El mismo que la, ¿qué? De la interfase, ¿no? Que es el promedio de concentraciones. Si yo le pongo menos temperatura, vamos a ponerle un poquito menos de temperatura, 1000 grados. Se ve un poco más suave la gráfica, ¿no? Sí, el contenido de cobre lentamente va descendiendo de este lado y de este lado va aumentando lentamente, ¿no? Hasta que todo permanece a la misma concentración. ¿Cómo quedaría esta gráfica? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionar datos, le vamos a quitar los datos que estaban graficados ahí. Le vamos a decir, ok, vamos a agregar una serie. ¿Cómo se va a llamar esa serie? La posición menos 0.5, ¿no? ¿Qué vamos a graficar? En el eje X el tiempo. Y en el eje Y, ¿qué vamos a graficar? La concentración, ¿no? Ahora vamos a graficar por columnas, ¿no? Y le vamos a dar que aceptar. Y sucede esto, ¿no? Estaba el contenido de cobre en 70 y va poco a poco, ¿qué? Bajando, ¿no?
Si yo recorro mi gráfica, vamos a recorrerlo. Nada más la voy a recorrer hasta la interfaz, ¿no? Hasta acá. Vean lo que le va pasando. Poco a poco el contenido de cobre va que descendiendo. La interfaz todo el tiempo se mantiene a la misma que concentración. Y si grafico la otra mitad, ahora va aumentando, ¿no? De aquí estaba en 0 y va aumentando poco a poco hasta alcanzar qué concentración. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Con cómo se ven las gráficas de cada ecuación. Así tienen que graficar ustedes aquí en gradiente y qué. Y flujo, ¿va? Voy a subir la actividad del Classroom. Sería con los mismos datos nada más cambiar la tabla en vez de C, ahora le ponen qué. Gradiente. Y ponen qué ecuación, la del qué. La del gradiente, ¿no? Les tiene que salir como curvas gaussianas. Algo así. Donde al principio hay mucho flujo y luego poco a poco el flujo va a qué. Hay como un brinco, ¿no? En el flujo. A ver si tengo una por ahí. Déjeme ver. Vamos a hacer un viaje al pasado. Hace 2 semestres. Error, lo sentimos. Hay 2 libros con el mismo nombre. Ok, no se puede. Ahí va como tiene que quedar, ¿no? Espérenme. A ver si hay un viaje al pasado. Viaje al pasado. ¿No? Algo así, ¿no? Este es para el qué. Para el flujo, ¿no? Por ejemplo. Les tiene que dar ahí, ¿no? En la posición 0, que es la superficie, no hay. Más bien hay un transporte de qué. Un flujo constante, ¿no? Y en las otras zonas, ¿qué va pasando? Hay un brinco y luego poco a poco el flujo va ¿qué? Disminuyendo, ¿no? Y ven que este es como la mitad de la curva gaussiana, ¿no? Este es como el centro de la curva gaussiana y la curva gaussiana poco a poco se va haciendo chaparrita, ¿no? ¿Sí la ven? ¿Se alcanza a distinguir un poco? Y este sería, creo que es el gradiente, ¿no? Este es el gradiente y este es el ¿qué? El flujo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está, eso es lo que tienen que hacer. Así como yo hice aquí la tabla de quién, de concentración y luego hice la de quién, la de flujo, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ecuación va aquí? Pues la del flujo, vean que ahí está, ¿no? En vez de función error lleva una exponencial, ¿no? ¿Sí? Sí, es otra fórmula, aunque la misma tabla, ¿no? ¿Sí? La misma fórmula, pero otra tabla, ¿no? Sí, con los mismos datos ustedes grafican. Aquí están los mismos datos, ¿no? De estos que les dimos, ¿no? Entonces tienen que hacer 2, la de sólido semi-infinito y la de ¿quién? Par de sólidos semi-infinitos, ¿no? La de homogeneización no, porque solo depende del tiempo, ¿no? Y es una exponencial, no vale la pena graficar una exponencial. Esa ya nada más despejar y sustituir. ¿Sí? Obviamente, como tiene la forma de homogeneización, pues es una exponencial, poco a poco decae, ¿no? Y listo. Va hacia abajo. Esa no la vamos a graficar. No tiene ningún chiste porque no hace falta ver la forma de la curva, ¿no? ¿Sí? Vamos a dejarla hasta aquí por el día de hoy. Con esto terminamos difusión. La siguiente clase vamos a ver ya recocido, que ya están viendo en el laboratorio. ¿Dudas, preguntas? Ya hasta la acabaron, ya entregaron todo. Es que hubo paro y no paró y no sé qué. Bueno. Sale, vamos a detener entonces.